Bueno, mi nombre es Elkin Suárez, CEO de Light Thinking y a toda nuestra comunidad digital. Muchas gracias por hacer posible estos espacios de conversación con líderes que están haciendo país. Hoy tenemos un invitado muy especial, al doctor Jaime Andrés Beltrán de Bucaramanga. Doctor Jaime Andrés Beltrán, bienvenido. Un saludo especial para ti, Elkin, para todo el equipo. Qué grato poder estar conectados en vivo. Un buen espacio para dialogar, para conversar, para analizar lo que está pasando en el país, pero sobre todo para mirar a profundidad los retos tan importantes que vienen a partir de ahora en este cuatrenio. Bueno, y antes de empezar, para poder hacer una introducción muy importante de quién es Jaime Andrés Beltrán, hemos preparado una pequeña biografía bien importante. Jaime Andrés Beltrán fue alcalde de Bucaramanga, concejal en 2 periodos, hijo de pastores y pastor de una iglesia cristiana en la ciudad de Bucaramanga. Desde muy joven ha estado vinculado a proyectos sociales, trabajando incansablemente por transformar la vida de los jóvenes y ayudándolos a salir de la drogadicción y apoyando a niños en situaciones de vulnerabilidad y explotación infantil. Está casado con Paula Ramírez y es padre de Alicia y Alana. Actualmente apoya la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, que vamos a hablar un poco más adelante de esa campaña presidencial. Y vamos a empezar, Jaime Andrés, por algo muy importante y es su historia y cómo llega a la política. Jaime Andrés, usted no llega a la política a hacer labor social. Usted viene de ser pastor y de trabajar con jóvenes y niños durante más de 25 años. ¿Cómo inicia esta iniciativa tan importante para la ciudad y para el país que finalmente lo lleva al Consejo de Bucaramanga? Mira, uno de los retos más grandes, cuando usted mira hoy la realidad del país, es realmente tener unos liderazgos que estén en la política, pero que su base o su esencia sea servir. Nosotros no teníamos de pequeños el sueño de estar en la política, ni de jóvenes. Nosotros lideramos un movimiento juvenil dedicado a sacar jóvenes de la droga, dedicado a la recuperación y a la transformación de generaciones en los barrios más críticos y vulnerables, y ahí nos dedicamos. Esa fue como nuestra base. Pero el trabajo social nos dio una influencia tan importante en la ciudad que durante casi 5 o 6 años muchas personas nos decían, venga, ¿por qué no llevan eso a lo político? Y con el tiempo entendimos que ese movimiento social necesitaba un instrumento como la política para poder tener capacidades de influencia y capacidades de transformación de territorio, porque era muy complejo todo el tiempo con entusiasmo y con ánimo tratar de llegar a muchos territorios, pero en ocasiones nuestro primer obstáculo era el gobierno. Entonces entendimos que ese movimiento social que se dedicaba a transformar jóvenes necesitaba una herramienta poderosa como era la política para poder llegar y ampliar su capacidad desde la generación de acuerdos hasta la generación de decretos que nos permitieran una lucha de frente contra la criminalidad, de frente contra el microtráfico y con procesos de resocialización que tuvieran oportunidades de acceder a la educación y de acceder al desarrollo de acuerdo a las capacidades de los muchachos. Hoy somos un movimiento social llamado Defensores, que tiene una alta incidencia en la política y que entiende la política como una herramienta, no como el fin. Jaime Andrés, ¿qué está fallando en la sociedad? ¿Qué está fallando en la educación? ¿O qué está fallando también hasta los mismos padres para que los jóvenes terminen en la drogadicción y para que haya explotación infantil? Mire, la droga para mí es una ruta de escape. Y cuando yo voy a los barrios más críticos y vulnerables, yo encuentro que es la manera como los jóvenes evaden su realidad, intentan tener un poco de placer y de emoción en medio de la infelicidad y la desgracia que viven. Lo mismo que pasa con el que es adicto al alcohol. Intenta de alguna u otra manera
evadir su realidad, tratar de crear un mundo paralelo a la realidad que está viviendo. Y ya no solamente la marihuana, las drogas sintéticas, ¿sí? Y cuando empezamos a mirar lo que está viviendo hoy Estados Unidos con el fentanilo, no es otra cosa que una sociedad carente de propósito, carente de vida, carente de esencia, que terminan encontrando en la droga una manera como escapar a ese padre maltratador, a ese abandono, a ese sentimiento de frustración y de inferioridad, porque es que el otro tiene y yo no. Cómo escapo al rechazo de la sociedad, cómo me vado de la desgracia de vida que tengo. Y eso me ha permitido entender que el problema al final no es la droga. El problema realmente es la ausencia de un papá, de una mamá, de un núcleo, de una educación, de una oportunidad que lleva a una profunda depresión, desgracia, en donde el joven encuentra en la droga la manera de valentonarse, de evadir su mundo real y de escapar a lo que está viviendo. Hoy lo que nosotros hacemos es plantearles un plan B, es decirle, no podemos ir al pasado y cambiar su infancia, su adolescencia, pero sí podemos ofrecerle una puerta y un camino para que su futuro sea distinto. Y ahí es donde está la alta responsabilidad de los padres. Y sin darnos cuenta, ese fenómeno no ha cambiado de hace 20 años que arrancamos a hoy. Los papás siguen siendo el principal factor de abandono, de maltrato, de abuso sexual, de violencia, de palabras intimidadoras, pero también de frustraciones profundas en los muchachos, que hoy nos permite de una u otra manera o nos da la posibilidad de analizar con más sensatez la realidad que vive el país y no podemos seguir creyendo que el problema es la droga cuando la droga simplemente es una ruta de escape. Jaime Andrés, hay, faltan oportunidades en el país que también lleva de pronto a los jóvenes a caer en la drogadicción y a que haya explotación infantil. Usted fue alcalde de Bucaramanga. ¿Qué hizo o cuál fue como esa labor social tan importante que empezó a hacer con los jóvenes precisamente para darle oportunidades y evitar que cayeran en esas situaciones? Mira, nosotros empezamos, como lo conté hace un instante, empezamos hace como ya 25 años atrás, a través de la fe y a través del conocimiento de Dios, empezamos el reto de decirle, venga, la única manera de que usted salga de ese mundo en el que está es entregándose a Dios. Y sentíamos que el mayor motor de cambio era y ha sido Dios sobre todas las cosas. El problema que encontramos después fue, ¿y ahora qué los ponemos a hacer? Porque usted saca una cantidad de muchachos de la droga, usted saca una cantidad de muchachos de las pandillas. El problema es, ¿qué los pongo a hacer después? Porque no estudian, no trabajan, nadie les da una oportunidad laboral. Y ahí es donde empieza desde el Consejo la creación de políticas públicas de juventud que nos permitieran crear proyectos de emprendimiento donde los jóvenes aprendieran o desarrollaran un arte como mecánica de motos, panadería, aprendieran algo que les gustara y se volvieran productivos. No te puedo decir que de 100, 90. En ocasiones las cifras parecen frustrantes cuando decían 20, pero es que 20 muchachos que salen de las armas, que salen de la droga, que salen de la delincuencia, es un número significativo y relevante a lo que ha venido viviendo el país. Claro. Ahora, ¿cuál ha sido esa situación de pronto más difícil que te ha tocado, digamos, abordar con un joven o con un niño que está siendo explotado?
Yo creo que lo más duro ya lo vivimos, lo más duro ya lo tuvimos que enfrentar y lo enfrentamos aproximadamente hace unos 10 años atrás, cuando encontramos y vimos cómo alquilaban niños para vender droga. Y de esa manera, lamentablemente, pudimos ver cómo no solamente los alquilaban, sino también los drogaban. Y esa es una de las realidades que hemos tenido que enfrentar y lamentablemente tuvimos que encontrar que desde la infancia muchos de esos niños terminaban instrumentalizados en la calle. Y no solamente fueron instrumentalizados en la calle, con medicina psiquiátrica terminaban durmiéndolos durante 12, 13 horas y en ese escenario tuvimos que ver cosas muy duras. Recuerdo que cuando en medio de la investigación nos metimos a los hoteles donde los alquilaban, era muy frustrante ver cómo una mamá cogía a un niño como una mercancía y lo entregaba. Y eso nos llevó a levantar la mano y al comienzo las autoridades decían que eso era una mentira, que eso no era la verdad, que estábamos exagerando. Hasta que un medio de comunicación nacional en ese entonces, los informantes, se interesó por la noticia y vino y hizo la investigación ellos mismos, como diciendo, venga, nosotros miramos si es verdad lo que se está diciendo. Y las imágenes que encontraron y lo que encontraron fue sorprendente. A tal punto que meses después las autoridades terminaron cerrando la droguería donde le vendían la medicina a esas personas para que estuvieran dormidos a los niños durante horas y así sistemáticamente empezamos a hacer todo un proceso con las autoridades a tal punto que en su momento el Partido Colombia Justa Libres creó un proyecto de ley que endurecía las penas a las personas que traumatizaban a los niños. Hoy tenemos una gran ventaja, es que si la policía captura a alguien mendigando con un niño en la calle que no es su hijo, no solamente le quita la patria potestad a los papás, sino la persona puede tener entre 10 a 12 años de cárcel. Muy bien. Ahora, en su tercer intento por llegar a la alcaldía de Bucaramanga, lo logró en el 2023. ¿Hacía parte de su proyecto de vida ser concejal y luego alcalde? Yo podría decir que no fue un sueño personal, o sea, no fue algo que yo de pelado dije voy a ser alcalde de Bucaramanga. No, mi sueño siempre fue cómo lograr transformar la vida de la gente, pues que es que esa es mi esencia de pastor es, venga, yo qué estoy haciendo para poderle dar herramientas a las otras personas que encuentren un cambio de vida. Y cuando llegamos al consejo, la primera y la segunda vez dijimos, sí, hemos logrado mucho, pero hay mucho por hacer. Entonces nos propusimos llegar a la alcaldía de Bucaramanga, lo intentamos la primera vez y quedamos de segundos. Volvimos a intentarlo y ganamos. En la segunda vez logramos llegar a la alcaldía de Bucaramanga y hoy no solamente logramos establecer una serie de programas claves para el desarrollo de la ciudad, sino también logramos que este gobierno se prolongara con un nuevo alcalde y la visión ahora es hacerlo desde lo nacional y estamos trabajando en pro de que Colombia logre ese resultado. Y la gestión de Jaime Andrés fue muy destacada a nivel nacional. De hecho, fue calificado de manera positiva y reconocido a nivel nacional, incluso llamándolo el Bukele colombiano por su enfoque en seguridad. ¿Cuáles fueron las decisiones claves que marcaron su gestión y permitieron esos resultados? Mira, yo creo que la primera fue devolverle la confianza a los bumangueses. Elkin, un mandatario no solamente es quien sabe diseñar proyectos, planearlos, estructurarlos, es quien sabe liderar un pueblo. Y al final lo que Bucaramanga encontró en Jaime Andrés fue alguien que le volviera la esperanza en temas de seguridad, de orden, de autoridad, con unas necesidades enormes, con unos retos profundos, pero con un deseo incansable
de generar unos cambios y empezamos a trabajar en tema de orden, en tema de autoridad, a disminuir las cifras de homicidios, a luchar por desbaratar las estructuras del sur, del norte, por contener un poco la problemática migratoria que nos tenía minados, por recuperar parques, a tal punto que el primer decreto que hicimos como alcalde fue la prohibición de consumo de droga en los parques. Y ese decreto nos permitió ser un ejemplo a nivel nacional con tal fuerza de que con el tiempo todo el país lo adoptó, casi diríamos que el 90% del país lo adoptó y nos dio un resultado importante. Seguido a eso también fue el sacar los presos a trabajar a la calle y cómo los presos se convertían en un ejemplo de resocialización, pero también de, 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 de resocialización, pero al mismo tiempo también devolver un poquito a la sociedad de lo que le habían quitado. Hoy temas como estos se han vuelto políticas nacionales y en la campaña de Abelardo se han vuelto iniciativas para replicarlas en todo el país. Y bueno, y sale la alcaldía y su buena gestión lo lleva a apoyar el alcalde actual, Cristian Fernando Portilla. Y si hoy evalúa la gestión de Cristian Fernando Portilla, ¿cómo califica esa gestión? Para mí es una gestión muy productiva. O sea, yo siento que Cristian logra algo muy importante y es montarse sobre un plan de desarrollo ya funcionando, materializando con poco recurso, materializando con poco recurso la necesidad de un avance significativo. Y hoy puedo decirles que los grandes proyectos que la ciudad había planteado, que estaban sobre la mesa, se están avanzando y tenemos la fe y la confianza de que se pueda lograr. Ahora, hay algo que aplaudir también y es que no abandonó la idea original de orden y autoridad y se fue a las calles a generar un plan de choque contra la criminalidad. Lo que la gente ya había visto como una victoria, le dio continuidad y eso es lo que nos tiene hoy contentos, de ver la extensión de lo que ya se había logrado y se puede seguir logrando. ¿Qué tan difícil darle continuidad a un proyecto político de ciudad que fue exitoso, fue reconocido en los medios de comunicación? Yo también soy bumangués y pues obviamente vi los cambios tan positivos que se dieron en la ciudad, en su administración, pero uno es autor de su proyecto político, entonces, o de sus proyectos de cualquier tema. Qué tan sencillo es que realmente estas ideas se materialicen y se sigan materializando cuando uno no está y esa labor la tiene otra persona? Elkin, mira, para mí lo importante siempre ha sido eh, que el país y en especial que la ciudad entienda que el modelo no se trata de la persona, se trata de entender que tener orden, que haya autoridad, es un equilibrio de desarrollo para cualquier economía, región y demás. Bien lo dice José Manuel cuando dice eh, el orden, la libertad sin autoridad es libertinaje. Y la autoridad sin libertad ya se vuelve autoritarismo. Esto es un equilibrio. Respetamos las diferencias. Creemos plenamente que en este país todos pensamos distinto, pero es que hay unos marcos constitucionales de ley que nos rigen a todos. Entonces, yo soy libre, pero puedo andar en la moto sin casco. Pues hay que multarlo. Yo soy libre, pero puedo hacer lo que me da la gana. No, no, no. Usted es libre, pero su libertad tiene unos límites. Y esos límites los establece la ley. Esos límites los establece la Constitución. Y cuando no hay orden, no hay autoridad, pasa lo que estaba pasando en Bucaramanga. Cada quien hacía lo que quería. Los parques se habían vuelto marihuanódromos. Esa ciudad ordenada y limpia se había perdido. Y nos tocó empezar a recuperar desde los parques, desde los entornos escolares, desde las vías principales. Y hoy es una de las cosas que más la gente añora.
de que ese modelo de ciudad no se pierda, porque usted puede tener nuevos parques, nuevos puentes, pero si no tiene autoridad difícilmente lo logra. Y bueno, en esta gestión de la alcaldía, que fue 2 años, me tocó trabajar con el gobierno nacional, con el gobierno actual. ¿Cómo fue esa relación con el gobierno actual y qué tanto apoyo recibió Jaime Andrés del gobierno nacional para Bucaramanga? Pésima, diría yo que pésima. Y es muy duro tratar de gobernar cuando tienes un gobierno no solamente que le da la espalda al pueblo, sino que empieza a perseguirte. Mm, es muy difícil, y lo digo con conocimiento de causa, tratar de gobernar cuando tienes al gobierno en contra. Y no solamente me pasó a mí que enfrenté este gobierno, sino a todos los alcaldes, aún los que le hicieron los rulos a Petro, terminaron con los brazos cruzados. La realidad es que el país y los alcaldes no vieron ni recursos ni inversión para poder hacer algo, y hoy esa realidad la que tiene el país como lo tiene. La esperanza que tienen los colombianos es que con la llegada de Abelardo puedan encontrar una oportunidad más profunda de lograr que llegue la inversión a los territorios y desde los territorios se pueda trabajar. Y entonces, Juan Andrés, ¿cómo hizo para en esos 2 años cumplir con parte de las metas desde su plan de gobierno si no tuvo apoyo del gobierno nacional? ¿De dónde sacó recursos o cómo hizo la ciudad para enfrentar tantos proyectos sociales que hoy es reconocido, vuelvo, insisto, a nivel nacional, es reconocido por su labor social, por la seguridad de la ciudad? Entonces, ¿cómo hizo para materializar esos proyectos? La realidad es que muchos de los grandes proyectos no se han podido terminar. Mm, y mientras siga un gobierno nefasto como el que está, será imposible. Prometieron una petar para el área metropolitana que se quedó en un cuento chimbo. Hablaron de invertir en las vías principales, y lo que era un proyecto tan importante para la ciudad como la Virgen La Cemento se quedó embolatada en un peaje de Río Negro que nunca funcionó, y el gobierno tampoco quiso meterle un peso, y así consecutivamente. Entonces, lo que logramos hacer fue un tema más de ponerle orden, de recuperar la identidad de la ciudad, de vender la ciudad, de promoverla, pero las grandes inversiones no se hicieron. Y mientras no haya apoyo del gobierno nacional, los alcaldes terminarán respondiendo terminarán respondiendo por temas como el PAE, la alimentación escolar, el transporte escolar, porque en realidad casi que el 80% a hoy se termina quedando en recursos de destinación específica. Y lo de libre destinación es muy pequeño para las grandes obras, cuando hoy no solamente Bucaramanga, sino todo el país necesita grandes obras. Y por eso esperamos que con la llegada de Abelardo a la presidencia le podamos dar un vuelco donde le llevemos los recursos de manera puntual, le llevemos los recursos a los municipios para que las obras y los grandes impactos se vean. Y después de esta alcaldía y después de estos resultados tan importantes para la ciudad, que fueron de admirar para todo Colombia, y se hablaba mucho de que Jaime Andrés iba al Senado por Salvación Nacional, pero después ya no fue al Senado, sino que fue a apoyar la campaña de Abelardo de la Espriella. Qué lo lleva a apoyar ese proyecto político de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo? Pues la coherencia, Elkin, esto es de coherencia. Lo que el país en este momento está necesitando no es un cálculo político más. Lamentablemente, lo que yo he venido viendo en los últimos meses es que los políticos tradicionales se van acomodando de acuerdo al son que le pongan. Entonces, si es la izquierda, no importa, para allá llegamos, y si es la derecha tibia, pues allá llegamos. Pero yo digo, venga, es que eso ya me habla realmente de la naturaleza o por qué lo están haciendo. A ellos no les interesa al país.
Ellos no les importa, no tienen una línea ética, ni de valores, ni de principios, porque es que el que es de izquierda es de izquierda, el que es de derecha, el que defiende la familia, la libertad, la democracia, es inamovible, pero es que cuando yo veo al uno girar para un lado y para el otro, yo digo, las decisiones políticas con cálculos simplemente lo que nos deja es un barco a la deriva y un país inestable. Y a quien yo veo con el carácter, la determinación y la coherencia para sacar este país adelante es Abelardo. Ahora tiene una fórmula vicepresidencial que para mí es la mejor. ¿Y cuál es la garantía de eso? Pues que pudiendo negociar muchas cosas, no las negoció por no vender sus principios ni sus valores. El poder llegar a gobernar sin los mismos de siempre ya es una garantía, sin tener empeñada la palabra, sin tener empeñada el gobierno, sin tener empeñada el gabinete, sin tener empeñada los proyectos. Eso ya demuestra que va a poder gobernar con independencia. Entonces, no fue una decisión difícil, yo créame que fue una decisión muy sencilla, porque fue una decisión basada en lo que soy, en lo que creo, en lo que pienso y en la razón por la que hago política, no es más. Y algo muy importante es que gobernar un país es muy complejo, y un país como Colombia que tiene tantos inconvenientes, tantos retos importantes, desafíos de todo tipo, sociales, económicos. Por acá pasó también José Manuel Restrepo, y una de las preguntas que yo le hacía a él y que se la voy a hacer a Jaime Andrés también es cómo hacer una, un gobierno en donde ustedes puedan rodearse de los mejores. Porque algo muy importante que ha pasado en todos los gobiernos es que desafortunadamente llegan personas que no tienen mérito para hacer la labor que se les encomienda desde el gobierno. ¿Ustedes cómo van a hacer? Y pues también le hago la pregunta porque usted hace parte de esa campaña, muy seguramente lo vamos a ver en algún puesto muy importante a nivel nacional y que tiene todos los méritos, pues obviamente, para llegar a ese puesto. Pero realmente, ¿cómo van a hacer para que se puedan rodear de gente con mérito? Porque eso es lo que necesita este país. Este país necesita que realmente el gobierno nacional esté rodeado de los mejores profesionales, de las personas más preparadas que en verdad hagan una labor importante. Elkin, pues el primer cheque de garantía que yo le puedo dar a los colombianos es el hecho de no haber negociado con los políticos. Y lo digo con el respeto de la otra campaña, pero usted va a la otra campaña y están agarrados por quién va a ser ministro, o sea, ni siquiera han ganado, ya están repartiendo los cargos. Y están tan desesperados por los cargos que ya muchos están yendo de allá porque ya no hay más cargos para repartir. Entonces ahí no hay mérito, ahí hay rosca. Por el contrario, Abelardo, que ha dicho una y otra vez, yo necesito los mejores para gobernar. ¿Sí? Por encima de los activistas y de los que hemos estado. Esto no se trata de qué partido o qué sector político vamos a fortalecer, ¿no? Esto es cómo recuperamos al país. Usted puede tener muchos cartones, pero si no sabe ejecutar, no es bueno. O usted puede tener muchas ganas y puede ser muy ilustrado, pero si no le gusta salir a territorio, hablar con la gente, no, esto hay que tener unas habilidades específicas, desde una buena preparación intelectual, pero también un sentido humano y social para ir a territorio. Porque esto no se gobierna desde palacio, esto se gobierna desde los municipios, desde los territorios donde nadie quiere ir, allí tenemos que ir nosotros. Ahora, ustedes llegan al gobierno y asumen la presidencia el 7 de agosto y encuentran un país con déficit fiscal, inseguridad, pocas oportunidades para los jóvenes, las empresas bien golpeadas, algunas empresas con la subida del salario mínimo de este año, pues que pues el salario mínimo fue algo muy importante y era una deuda histórica que se tenía para Colombia.
pero nunca se pensó también un alivio tributario para las empresas. ¿Cuáles serían o cuál sería como esos proyectos importantes que ustedes como campaña ya han conversado, ya han dialogado, que sería ese legado para el país después del 2030, cuando todos los colombianos miremos hacia atrás y entonces podamos decir, este es el legado de la campaña o del presidente Abelardo Espriella? Mira, ahí hay dos cosas fundamentales. La primera, Elkin, es entender que hay que gobernar con la gente y para la gente. Y eso tiene un equilibrio de dignificar al obrero como darle garantías al empresario. Y tú no le puedes subir el salario mínimo al obrero si no le da mayores garantías al empresario en torno a impuestos. Porque al final, discúlpeme lo que le voy a decir, eso es un tiro en el pie. Mientras el obrero se siente feliz porque le subieron 1.000.000 más en su salario, el empresario despide el 50% de sus empleados. Entonces, ¿usted qué le vale tener que le hayan subido el salario mínimo y lo despiden? O sea, esto es un equilibrio. Entonces, aquí, frente a esa medida, desde la presidencia y desde el candidato se han pensado en estrategias sencillas de apoyar al emprendedor, al microempresario, como desde las grandes inversiones y de tener aliados los bancos que le permitan financiar para, uno, derrotar la extorsión, dos, derrotar el gota a gota y tres, generar una serie de oportunidades significativas que le permitan mayor amplitud. Hoy lo que tiene Colombia es una oportunidad enorme de reactivar la riqueza que tiene el suelo para fortalecer la economía del país, volverlo competitivo ante el mundo, generar que sea el mismo Estado el que ayuda a promocionar la riqueza que tiene el país para que le traigamos valor y así consecutivamente. Entonces, la propuesta es volver a la esencia de darle las herramientas al emprendedor, al empresario, al trabajador, pero que el Estado mismo sea el principal promotor de lo que como colombianos producimos y darle garantía para que volvamos a tener la riqueza como parte de nuestro desarrollo económico en el país. Eh, Jaime Andrés, ¿usted qué piensa de un gobierno, digamos, regional, en el caso de Milei o en el caso de Bukele, donde ellos han trabajado mucho por un estado, digamos, un poco más pequeño, en reducir, digamos, la cantidad de entidades de ese estado, en trabajar muy fuerte contra la corrupción? Porque para todos estos proyectos tan importantes que necesita el país, necesitamos recursos. Pero uno de los problemas más grandes y más fuertes del país es la corrupción. Y es que si no atacamos la corrupción, no hay los recursos suficientes para cumplir y apalancar todos estos proyectos. Esta visión de estos dos gobernantes como Bukele y como Milei, que han trabajado contra la corrupción, que han trabajado con la seguridad, es una visión que Jaime Andrés comparte. Mira, yo creo que si tiene una ventaja Abelardo como presidente, es que ya varios de sus vecinos han derrotado no solamente la izquierda, sino el socialismo que había permeado sus gobiernos y lo había llevado a la ruina. O sea, ya hay una ruta trazada. Aunque Abelardo es Abelardo, pero ya lo que ha hecho Milei, lo que ha hecho Bukele, lo que ha hecho el mismo Trump, de darse la pelea por su región, de erradicar completamente todos esos ideales comunistas que lo único que ha traído es ruina y destrucción al país, pues ya hay un camino labrado. Solo que el anhelo de nosotros es que Colombia se una a esa tromba, como le llamo yo, a ese gran equipo en Latinoamérica
para que la economía sea mucho más sólida, para que la defensa de la familia, de la democracia sea la bandera y podamos ver un país próspero. La naturaleza de los problemas que tiene Colombia son distintas y profundas. No podemos pretender que eh, Abelardo logre lo que hizo Bukele en 4 años, porque la realidad es que el país, lo que enfrenta Colombia frente a lo que enfrentaba Salvador son problemas totalmente distintos, pero la línea va a ser esa. Por eso ya hablo de 10 megacárceles donde podamos no solamente llevar a los peores criminales, sino apartarlos de la extorsión y la extradición de todos aquellos que se han dedicado con el negocio de la droga a financiar los grupos criminales que hoy llenan de violencia al país. Por eso creemos plenamente que el reto que tenemos es un reto grande y lo podemos cumplir en la medida en que hay unas posturas claras frente a lo que se debe hacer. En algo que yo estoy muy de acuerdo es que Abelardo de la Espriella, él es un empresario exitoso. José Manuel Restrepo es un académico, también servidor público, en el anterior gobierno, ministro 2 veces, y llega a la campaña Jaime Andrés. Y es claro que esta campaña no tiene partidos políticos, y yo pienso que eso es lo que llama la atención de una campaña como pues Abelardo de la Espriella, que no va a llegar a pagar favores políticos, sino realmente a trabajar por el país. Hay un tema muy interesante acá, y fue una pregunta que yo sí no le hice, o no se la alcancé a hacer a José Manuel Restrepo, y es el tema de la adopción de niños de parejas del mismo sexo. Jaime Andrés, ¿qué piensa de este debate nacional entre las diferentes campañas que se ha tenido últimamente, y es la adopción de niños en parejas del mismo sexo? Pues en eso hemos sido muy radicales y muy claros. Y es que la realidad es que el país no puede, de una otra manera, mm, vulnerar unos derechos que ya fueron adquiridos. Pero mi visión y la realidad es que eh, es muy complejo entregarle un niño a la formación de personas del mismo sexo cuando la naturaleza misma establece el rol que el papá y la mamá cumplen. Entonces, aquí, si la discusión la vamos a llevar frente al modelo de gobierno, pues ya la misma ley, la constitución los protege. Pero si nos vamos a lo que Jaime Andrés piensa, pues hay unas posturas muy claras frente al no estar de acuerdo y al no compartir. Ahora, ¿cómo se desencadene eso? Pues ya depende de lo que este gobierno establezca como una ruta clara para darle garantías no solamente a estos niños, que al final creo que es donde se debe concentrar el debate, porque el debate se ha concentrado es qué piensa Jaime Andrés, qué piensa el país, qué piensan los grupos LGTBI, y la pregunta es, ¿y los derechos de los niños a quién le interesan? Y estas garantías son en las que nosotros hoy estamos enfocados. Pensemos más en los niños que en lo que Jaime Andrés o Juan o Pedro quieren o piensan. Es en lo que realmente ellos se merecen. Bien, muy bien. Ahora, desde un eventual gobierno, ¿cuál es el rol protagónico que Jaime Andrés le gustaría, eh, digamos, estar participando? ¿Cuál sería como ese escenario en estos próximos 4 años, si ustedes llegan a la presidencia con estas ideas de transformar un país, de un verdadero cambio, no el cambio que nos vendieron hace ya 4 años, donde no hubo cambio de nada? Entonces, ¿cuál va a ser esa visión o esa misión de Jaime Andrés en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella? Yo solo tengo una cosa clara, y es que yo quiero estar donde pueda servir. Sí.
Gracias a Dios no tengo unas ambiciones profesionales de decir es que mi sueño es estar en tal cargo. No, 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 no. Yo llegué a la política con un objetivo claro y era la política como un vehículo para servir. Mi anhelo es poder ser parte de este gobierno donde yo pueda llevarle a los municipios, a las familias, a los lugares más recónditos, agua, servicios públicos, calidad de vida, el mínimo vital, donde pueda estar de frente contra todo tipo de abuso, explotación. Todo lo que yo puedo hacer en pro de mejorar la calidad de vida de los colombianos, ahí quiero estar. No me interesa un lugar por posesión, ni por posición, ni por reconocimiento. Gracias a Dios, ya lo he tenido. La pregunta es, ¿cómo nos van a recordar al final de los 4 años? Ujú. ¿Mm? Y al final de los 4 años va a quedar ese en la hoja de vida. Jaime Andrés ocupó Y, X cargo, o al final de los 4 años el país lo recordará a uno como, oiga, hubo alguien que le paró bolas a los problemas reales de los territorios. Y ese es mi anhelo, ese es mi sueño. Ahora, yo no estoy aquí por una ambición personal, estoy aquí por un plan de Dios. Y esa es mi oración, Señor, guíame. ¿Cuál es el plan que tienes? Todos los días le pregunto, ¿por qué me tienes en esta campaña? ¿Cuál es mi papel? Porque al final no se trata de la misión de Jaime Andrés como persona, sino del plan, estar dentro del plan de Dios para este país. Y entonces aquí entramos a un tema, digamos, muy importante y vamos a hablar un poco de los jóvenes y los niños, que ha sido eh, la labor social de Jaime Andrés desde muy joven. Y me gustaría preguntarle si Jaime Andrés llega a estar en algún cargo del, de un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella. Jaime Andrés va a trabajar por los niños y por los jóvenes en darle oportunidades. Hoy los jóvenes no tienen oportunidades. Los jóvenes hoy no tienen oportunidades para estudiar, hoy no tienen oportunidades para su primer empleo, hoy no tienen oportunidades para seguir creciendo profesionalmente. Muchas personas se estancan porque las oportunidades en el país cada vez son mucho más limitadas. Y aquellos que intentamos crear empresa, pues nos vemos obligados a luchar mucho para sacar nuestras empresas adelante, porque esa carga tributaria que hablábamos hace unos minutos atrás nos golpea demasiado, porque no nos están dando esos alivios importantes que deberíamos tener nosotros para poder hacer crecer las empresas, porque nosotros somos los que movemos el sector productivo, generamos empleo. Jaime Andrés, ¿cómo va a trabajar y cuáles van a ser esas iniciativas para darles oportunidades a los jóvenes de estudiar, oportunidades de su primer empleo, oportunidades sobre todo hoy para estudiar inteligencia artificial, ciencias de datos, blockchain, estas tecnologías importantes que desde mi punto de vista los jóvenes deberían estar estudiando hoy, porque es donde se va a concentrar en los próximos años toda la revolución económica, no solamente de Colombia, sino del mundo? Pues mi hermano, eh, yo trato como de ser muy, muy aterrizado en qué momento estamos. Nosotros estamos en un momento donde el país reaccione frente a la realidad que está viviendo. A mí me gusta soñar y analizar y pensar qué viene para el futuro, pero me ocupa más el presente. Y, y, y ese presente no lo podemos ocultar. Uh Nos -huh. prometieron que iban a fortalecer el ICETEX y lo acabaron. Uh -huh. Dijeron que iban a dar más becas para estudiar y esas becas no aparecieron. Hoy muchos jóvenes los privaron de la posibilidad de entrar a la universidad y de estudiar la carrera que querían. Y ahí es donde yo digo, más que qué espera Jaime Andrés y qué quiere Jaime Andrés y qué proyecto va a hacer Jaime Andrés es, ¿será que los jóvenes están entendiendo el momento que está viviendo el país?
¿Será que los jóvenes están comprendiendo realmente la realidad que está hoy pasando Colombia? Porque es como si fuera una moda votar por la izquierda porque está de moda. Pero ¿será que los jóvenes han entendido que de las crisis más profundas que se ha vivido en la educación superior y en el acceso a la educación y el tema de capital semilla y la oportunidad para estudiar, esos puntos se han agudizado en este gobierno? Entonces, hoy, más que hablarles de lo que soñamos y analizamos, yo creo que es hacerle un llamado a los jóvenes y decirles, vengan, están conscientes de lo que está pasando en el país, porque hablar de lo que anhelamos es pues, maravilloso, ¿no? Sería repetir la historia de lo que hicimos con los jóvenes hace 20 años sacándolos de la droga. Mayor acceso a la universidad, mayor acceso a la educación, educación para el trabajo, fortalecimiento de un segundo idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si eso no está dentro del sentir del gobierno y realmente más que una promesa populista se vuelve en una columna de desarrollo del gobierno, no va a pasar absolutamente nada. Doctor Geméndez, para ir cerrando, porque me están diciendo acá que te necesitan en un comité nacional de la campaña, para ir cerrando, pues, pues primero quiero agradecer por este espacio, por compartir esta historia que inspira a muchas personas y a muchos colombianos y que transforma, obviamente, la comunidad y que ha sido ejemplo a seguir en esa labor social que Jaime Andrés ha desempeñado. En Light Thinking creemos que líderes como usted, que están construyendo un mejor país y una mejor sociedad. Y quiero que aprovechemos esta cantidad de personas que están conectadas, no solamente en Instagram, sino también en LinkedIn, donde tenemos una cantidad de empresarios que están eh, escuchando esta entrevista, que es nuestra red social más visible. Y quisiera que pues Jaime Andrés tuviese como un espacio para dirigirse a toda esta comunidad y bueno, en atención de apoyar la campaña de Abelardo de la Espriella, de apoyar este proyecto político y de apoyar este cambio que ustedes están trabajando y prometen para el país. Pues, Elkin, primero agradecerte este espacio. Ya sobre las 9 nos conectamos con los coordinadores para hacer el análisis de lo que es la agenda de la siguiente semana. Pero no me puedo despedir sin antes dejar dos cosas sobre la mesa. Y es, ya vivimos 4 años donde durante 3 años y medio el país, el país era consciente de lo que estaba pasando. Pero en los últimos 6 meses llenaron al país de acciones populistas, regalando plata, generando subsidios, dando, donde la gente olvidó lo que pasó los 3 años y medio anteriores. Los escándalos de corrupción, la persecución, el desgobierno, la ausencia de obras significativas para el país. Parece que fuéramos de memoria corta. Y hoy los colombianos tenemos que recordar realmente qué pasó estos 4 años y entender que no podemos seguir caminando así. Porque 4 años más bajo esta misma sombra, literalmente, es despedirnos de ese país demócrata, de ese país de libertades, de ese país donde los que pensamos distinto y diferente podemos convivir. Y vamos a terminar repitiendo la historia de lo que vivió el país vecino. Recuerdo que eso se dijo tanto el cuatrenio anterior y parece como que lo olvidamos. Y hoy, a punta de subsidios y de ayuda y de mercados, han venido engañando al pueblo colombiano y se acordarán de estas palabras y Dios no quiera que sucedan. Pero vuelven y se reeligen y se acaban los subsidios y se acaban las ayudas y vuelve, se acaba la campaña y vuelve la realidad.
creo que es hora de que los colombianos entendamos qué queremos para los próximos 4 años, dónde queremos estar y ahí es donde tenemos que trabajar. Mire esto, Jaime Andrés, yo creo que tenemos unos minuticos. Mire lo que ha pasado en las últimas horas, bueno, últimos días con las encuestas. Y es que el engaño viene hasta en los mismos medios de comunicación. Steinbauer pone a la campaña del gobierno actual al candidato en un 44% y a la campaña de Abelardo de la Espriella en un 21% y a la otra campaña, Paloma Valencia, un 19%. Y entonces los colombianos hoy estamos preocupados, los colombianos que realmente queremos el país, que realmente no vimos un cambio, que realmente no vimos esas promesas de hace 4 años. Y estamos preocupados porque en una eventual primera vuelta, que ya tenemos ahorita el 31 de mayo, pues estamos preocupados porque posiblemente no haya una segunda vuelta. Pero entonces yo veo mucho las historias de Jaime Andrés y estoy demasiado atento a qué es lo que pasa a nivel nacional y Jaime Andrés dice en las historias, mire el favor del pueblo, mire el pueblo realmente como está a favor de Abelardo de la Espriella. ¿Estamos convencidos que realmente en las calles se nota ese apoyo por esta campaña? Yo invito a todos los colombianos a que hagan el ejercicio en sus ciudades. Yo me he recorrido los 32 departamentos donde tenemos comité, me he recorrido creo que unos 21 y he salido con la gente a volantear, he salido con la gente a la calle. Y lo que se siente es genuino. Por eso siento que la sorpresa se va a dar el 31 de mayo. No es extraño ver ahorita mucha gente de la campaña contraria llegar a la campaña del Tigre queriendo ser parte en estas últimas 4 semanas, y eso lo único que está demostrando es que han entendido que si hay alguien que le puede dar la pelea a Cepeda, es Abelardo. Y no solamente lo hablo desde lo electoral, lo hablo desde lo político y el carácter y la determinación para gobernar. Yo siempre le digo a la gente, ¿a quién le quieren dar las llaves de la casa? ¿A quién le queremos entregar el futuro de nuestros hijos? ¿A alguien que cambia de parecer cada vez que el cálculo político se lo permite? ¿O alguien que tiene el carácter y la determinación y se ha parado en la raya siempre y no se ha torcido aún en medio de tantas presiones? Eso me habla claro de qué es lo que nos espera a futuro. Y ahí es donde yo le digo a todos los colombianos, no podemos seguir pensando simplemente de manera cortoplacista. Tenemos que pensar es hacia dónde va el país. Y por eso le hago un llamado a todos los que defienden la familia, defienden la democracia, defienden la libertad, defienden al país, defienden los valores, que se unan alrededor del Tigre para que en primera vuelta podamos dar una sorpresa. Y este es un mensaje colectivo. ¿Nos unimos o nos jodemos? Y si no reaccionamos hoy, vamos a perder la oportunidad de darle un vuelco al país y se seguirán uniendo los de siempre con el objetivo de que si no son ellos, no es nadie. No, no, no. Y hay que quitarles esa hegemonía, porque por ese tipo de filosofía y de pensamiento es que llevamos 4 años gobernado por uno de los peores gobiernos que ha tenido este país. Bueno, Jaime Andrés, muchas gracias por este espacio, por sacar el tiempo de reunirse con nosotros. Espero poder verlo en un futuro podcast para hablar de muchos más temas. Lástima que el tiempo se nos haya agotado. Y bueno, pues trabajemos duro por esa campaña y trabajemos duro para que Colombia cambie y tenga esos proyectos tan importantes que el país necesita. No, para nosotros es un honor, de verdad, compartir con ustedes este espacio, sobre todo por lo que representa hablarle a los colombianos.
la realidad es que el país necesita un análisis profundo, más allá de la palabrería y de todo lo que han venido diciendo los últimos 4 años. Necesitamos mirarlo con profundidad y para eso este espacio. Invito a todos los colombianos a que analicemos hacia dónde queremos llevar nuestra nación. Por eso la invitación es que este 31 de mayo todos estemos firmes por la patria y le pongamos la raya al tigre. Muchas gracias, Enrique. Bueno, listo, Jaime Andrés, que esté muy bien. Gracias, muy Gracias amable. por este espacio. Un abrazo. Listo, que esté bien. Gracias.